Yo te voy a decir, esa es una industria muy joven Sí. y como es una industria muy joven hay miles de jugadores. Pero yo creo que en la medida que la industria se vaya consolidando, muchos de esos operadores van a morir. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Juan Camilo Vargas, representante de Azojos, y vamos a hablar un poquito de turismo. Juan, esto no es un chat, pues, una conversación abierta. Yo creo que vos y yo tenemos varias cosas en común y es que pues, lo principal es que estamos promoviendo el tema turístico en Colombia. Entonces, pues, yo te diría, arranquemos por lo maluco, presentate, contanos la historia, qué estás haciendo, qué es Azojos, y de ahí arrancamos, ¿te parece? Vale, listo, Lucas. Pues bueno, muy honrados de estar acá compartiendo este espacio contigo y les cuento un poquito sobre Azojos. Azojos es la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por medio de plataformas digitales. Es una asociación de la generación de las nuevas asociaciones que están muy vinculadas a la tecnología y nacemos para representar la vivienda turística en Colombia, o bueno, las rentas cortas y vacacionales. Volvemos a repetir, es la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por medio Prestadores de servicios plataformas turísticos son operadores. ¿Plataformas digitales son qué? Las Airbnb, las otras, Booking, puede ser cualquiera. Cualquier otra. O sea, Azojos es cualquier hotelero. Es cualquier prestador de Más servicios todos turísticos. los prestadores de servicios turísticos a través de vivienda turística. Exacto, pero pues tenemos la representatividad con más de 1.600 asociados de vivienda turística en Colombia. ¿Y hoteleros cuántos tenés vinculados? Tengo algunos, no muchos, pero hay como unos 25 hoteles pequeños, hoteles boutique, glampings y demás. Nuestro fuerte es la vivienda turística. ¿Por qué nace Azojos? Azojos nace de un programa, casualmente de una de las OTAs, que es Airbnb. Airbnb tiene un programa a nivel internacional que se llama el programa Comunidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agrupan a los anfitriones, que es la denominación de ellos, o host, en grupos para interactuar entre ellos y autoformarse y construir. Entonces, nosotros nos encontramos con varios prestadores de servicios turísticos en estos grupos y nos dimos la necesidad imperante de crear una asociación, ¿no? Porque ¿Por qué no Cotelco? ¿Por qué no Cotelco? Porque a Cotelco no les gusta la vivienda turística. Es decir, ellos, aunque bueno, en algún momento nos hemos reunido con ellos y ellos han expresado una intención de sacar una cámara de vivienda turística, ¿sí? Como sacaron la cámara del glamping, pero creo que en ese momento sería bastante desacertado para ellos hacerlo, ¿no? No tendría mucha legitimidad por las posturas que han planteado ante medios de comunicación y en eventos respecto a la vivienda turística. La posición ha sido muy retrógrada. Yo digo es muy primitiva, ¿sí? Es una posición absolutamente primitiva. Oiga, ayer, pues usted y yo coincidimos ayer en un evento de la Cámara de Comercio de Medellín sobre turismo en el cual pues tú estabas como escuchando las conferencias sí. como asistente y yo estaba como expositor y uno de los expositores había sido o es parte de la junta directiva de Cotelco Antioquia. A mí me impresionó la visión y la posición del hombre respecto al tema del turismo. O sea, es una visión totalmente retrógrada que no está buscando progreso, que lo que intenta es monopolizar o proteger la posición actual de los hoteleros, pero no está pensando ni en el crecimiento del turismo para la región, no está pensando en los inversionistas y está prohibiendo la libre empresa. Y lo digo porque salían con propuestas tan locas como restringir o ponerle cupos al número de apartamentos Airbnb. Sí, total. O decir cosas tan locas como que necesitamos mayor regulación, desconociendo la cantidad de regulación que ya existe, por ejemplo, en el municipio de Medellín. Me pareció bastante desacertado lo que escuchamos el día de ayer. Sí, no, totalmente, y pienso que esto deriva de no aceptar ciertas realidades, y es que la tecnología, el paso de los años cambian los negocios, entonces ahora hay una demanda de una tipología de consumidor muy diferente a la que existía antes, y esta tipología de consumidor, los millennials, la generación Z y todos los que van a venir tienen unos gustos y preferencias diferentes, entonces a ellos le ha quedado un poquito
difícil comprender esto. Entonces salen con planteamientos tan absurdos como los que tuvieron el día de ayer, de limitar, con planteamientos sin ninguna base en estudios, acá en Colombia, decir que la gentrificación la parte negativa, perdón, de la gentrificación está totalmente asociada a la vivienda turística, pero lo dicen sin ningún estudio, y aparte que es un desplazamiento forzado. A mí ese planteamiento me pareció temerario, decir que la vivienda turística genera un desplazamiento forzado. Y hablar de temas éticos, juzgando a una cantidad de empresarios y emprendedores que están en el negocio. Yo quiero aclarar algo, mi volumen importante como desarrollador y operador es hotelería. O sea, yo tengo que aceptar, yo soy mucho más hotelero que vivienda turística. Claro. Pero al final, yo creo que como empresario tengo unos valores y yo creo que todos arrancamos chiquitos. Hay que darle la oportunidad a la libre empresa y a la libre competencia. Sin lugar a dudas. Uno se debe diferenciar a través de productos, de servicios, de experiencia, no de la limitación de oportunidades para el resto de las personas. Entonces, pues sí quería como dejar ese punto súper claro. ¿Cómo estás viendo Colombia? ¿Qué están viendo? Porque si hay un boom importante en el tema de Airbnb, no sé si tenés datos de qué es la industria hoy. Sí, totalmente, ¿no? Y son datos contundentes. Yo creo que ahí hay varios elementos que juegan un rol importante en que las cifras estén en ese punto. Me actualizaron los de Fontur las cifras hace pocos días, pues con corte de julio, y hay 95.000 registros nacionales de turismo. En Colombia. En Colombia, de los cuales 65.000 son de vivienda turística. Y en datos de Medellín estamos en el 85% de los registros nacionales de turismo relacionados con alojamiento son de vivienda turística en el caso de Medellín. Entonces es una cifra muy diciente, ¿no? Muestra varias realidades, entre eso es que claramente la sociedad colombiana o un segmento de la sociedad colombiana está encontrando una oportunidad de percibir recursos por medio de esta industria. Y si hablamos de qué segmento de la sociedad colombiana, podemos decir que un 15% de esas personas son personas jubiladas, que trabajaron toda su vida, pudieron pagar su vivienda y hacen la inversión para adquirir otra vivienda, la cual piensan poner a rentar, y la mejor alternativa en ingresos es esta. Cuando hablamos del escenario de los pensionados, pero también vemos el caso de que hay un 12% de emprendedores muy jóvenes que encuentran en esto una industria fascinante, aparte que tienen unas destrezas tecnológicas y de visión de los negocios innovadores bastante importantes, y están fundando las nuevas empresas del turismo en Colombia, que van a ser las grandes empresas del futuro. ¿Sabes qué pasa, Juan? En Colombia tenemos un vicio, y es copiamos las prácticas de otras naciones. Entonces, en algún momento hablábamos y tomábamos como ejemplo ciudades como Barcelona y Madrid, en todas las limitaciones que le están poniendo al Airbnb. Y ahora en estos días hay mucho ruido por la noticia de que Nueva York va a prohibir la utilización de Airbnb en cortas estadías, pero estamos cometiendo un error gigantesco, y es que no estamos al mismo nivel de viajeros. No, nunca, jamás. Que esas ciudades. Entonces, sí, estamos copiando la regulación de otras regiones y estamos matando el inicio de una posible oportunidad de progreso gigantesca para este país. Claro, no. Ayer tuvimos un webinar con el vicepresidente de la asociación, Xavier Cárdenas, que proviene del sector hotelero, estudió hotelería en Suiza, es capacitador de Cotelco, ¿sí? Y hicimos un webinar que consideramos muy pertinente, que era hablar un poco de lo que se está dando en Nueva York, porque entonces nosotros solo leemos los encabezados de las noticias, ¿sí? Entonces dice, hacernos un resumen, ¿qué está pasando, ¿sí?, en Nueva York? Es decir, supuestamente los encabezados dicen se acabó Airbnb en Nueva York. No, Nueva York es una ciudad que tiene una complejidad geográfica, una complejidad urbanista y una serie de características que requiere pues una regulación especial para un negocio como estos, ¿no? Aparte, pues es una ciudad que tiene unos grupos muy fuertes del sector hotelero, ¿sí?, que organizaron una asociación precisamente que nace con su único objetivo es estar en contra de las rentas cortas, y entre esos de su exponente más representativo en la ciudad de Nueva York, que es Airbnb,
¿sí? Entonces ponen una serie de regulaciones como que solo se pueden alquilar espacios compartidos, ¿sí? Y esos espacios compartidos en las habitaciones no pueden tener una cerradura, tiene que tener un acceso especial, ¿sí? Entonces, aparte cometen unos desaciertos porque no se imaginaron, Nueva York tiene 35,000 listings o tenía 35,000 listings de la plataforma Airbnb, ¿sí? Y pusieron todos estos requisitos e hicieron las solicitudes con un tiempo de revisión, pues inmediatamente la primera semana les llegaron 3.700 requerimientos de aprobación. Entonces el Estado de Nueva York se vio en una situación complejísima, colapsó de revisar todo esto y en el transcurso de 15 días solo pudieron aprobar 250. Entonces claramente esto es un proceso que se da en esta ciudad por unas características, unas tipologías, pero vemos como en otras ciudades de Estados Unidos están dando apertura a 3.500 espacios para rentas cortas. Vemos como el fenómeno que se dio en Japón, ¿no? Que prohibieron las rentas cortas porque en algún momento pensaron que iba a estar asociada al incremento de los costos de los alquileres y la vivienda, y cuando la prohibieron pasaron 2 años, se dieron cuenta que no era eso. Entonces volvieron y le hicieron llamado a Airbnb como empresa privada y dijeron, venga, retome acá y volvamos a operar, porque se dieron cuenta que era absolutamente necesario. Yo digo acá algo supremamente claro, y es mientras haya demanda va a haber oferta. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita en Nueva York? Muy seguramente que toda esa gente que está alquilando sus espacios y que no le dieron la licencia, va a alquilar por marketplaces no especializados en este negocio, ¿sí? Van a llevarlos a la ilegalidad. Exacto, totalmente, a la informalidad, y va a haber una serie de dificultades tremendas. Allá muchos de los sectores, entre esos esta asociación de hoteleros decía que el tema de los ruidos y demás, pero pues por favor, Airbnb tiene una política de no fiestas, aparte entrega unos dispositivos de medición de decibeles que están directamente conectados a su bandeja de chat sin violentar obviamente la privacidad, y esto genera alertas a ese huésped, lo cual permite controlar por medio de la tecnología. Yo pienso que la tecnología en la actualidad nos da herramientas contundentes para el control de ese tipo de variables. Perfecto. Hay cosas que sí son ciertas, y es que el turismo es una actividad que genera molestia. Pues trae muchísimo progreso, pero también trae algunos retos. ¿Cuál es la posición de Asohot respecto a la posibilidad de prestar servicios de hospedaje menos de 30 días en unidades residenciales tradicionales? Bueno, acá estamos hablando de la propiedad horizontal y eso está muy, muy conectado de hecho, con el proyecto de reforma a la ley 675, reforma y adición a la ley de propiedad horizontal. Nosotros tenemos una postura en torno a ello, que esa barrera, esa limitante y esa antítesis de la lógica jurídica, que es que está prohibido a menos de que se permita, debería cambiar por la lógica real. Está permitido a menos de que se prohíba, pero dándole herramientas a las copropiedades para que si quieren prohibir esto no tenga unos costos onerosos, ¿sí? No sea una labor muy compleja. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que en la sociedad colombiana el 60% de los colombianos vive inmerso en la propiedad horizontal, ¿sí? De los listings de las plataformas o de las viviendas turísticas que se desarrollan actualmente, podemos intuir que hay aproximadamente un 42-47% que están ubicadas en propiedad horizontal. Estos datos son difíciles de extraer, ¿sí? Porque no hay un sistema de medición real. Estos son análisis que hemos hecho para llegar a unos aproximados. Entonces esto generaría una crisis en un país que pretende salir adelante por medio del turismo, un país que está haciendo una transición energética por medio del turismo. Entonces esto le generaría un gran impacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En vez de generar barreras, es llegar a que todos sean formales y cumplan con todo lo necesario para conservar la sana convivencia dentro de las copropiedades. Doy un dato también importante: no todos los problemas de convivencia en la propiedad horizontal están asociados a la vivienda turística. De hecho, es un mínimo. ¿Por qué? Porque a estadísticas del año 2021, la mayoría de las riñas que se dieron en nuestro país se dieron dentro de la propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Pues nos muestra una realidad como sociedad, y es que no sabemos vivir en comunidad. Entonces ahí hay un reto, claro, y para este reto es que empiezan a transformarse las cosas y empiezan a darse cambios, como que ahora hay vivienda turística en propiedad horizontal. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo garantizamos los derechos tanto del propietario residente como el propietario inversor, quien es que invierte para alquilar un inmueble y sacar y hacer uso de usufructo y sacar la mayor utilidad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo, yo tengo una visión diferente. Yo sí creo que los usos deben estar
delimitados por cortas y largas estadías. ¿Por qué? Porque en la práctica hemos vivido la experiencia de tener el viajero sentado o en la misma copropiedad con el usuario de largo plazo, y sí generan conflictos importantes. No o sea, no necesariamente tiene que ser una riña o nada, pero hay molestias de la operación constante, el tema de quién los acompaña, del ruido, en qué estado llegan, a qué horas llegan, que genera conflictos. Yo creo que sí, a mí me parece más lógico que las copropiedades actuales, donde la gran mayoría de compradores lo hicieron para vivir, yo creo que sí debería ser. Lo natural es que esas copropiedades estuvieran preparadas para prestar servicios de arrendamiento, no de hospedaje. Que si quisieran cambiar su vocación, pues lo hicieran a través de las condiciones que dice el reglamento de la copropiedad y lo hicieran, pero debería haber una votación. Y lo que sí creo es que cada vez pues los edificios deberían ser más especializados en la prestación de estos servicios, porque las necesidades del nicho son diferentes a las necesidades del nicho del que va a alquilar. Entonces, ahí tenemos una visión distinta. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es que yo creo que el Airbnb llega para quedarse, que la vivienda turística como servicio llega para quedarse, y no la deberíamos tratar de regular o de frenar. De hecho, ya existe bastante regulación del país. Claro. Lo que creo es que la deberíamos incentivar y acelerar, porque pues finalmente hoy no existe la infraestructura suficiente para poder mantener creciendo a tasas de 2 dígitos en temas de hotelería y de turismo en ciudades como Medellín, Cartagena y demás. Falta muchísima infraestructura. Esa infraestructura se autorregulará por el mercado, que ya ha pasado. Entiendo que, por ejemplo, hoy en Orlando es tanta la oferta de Airbnb que la gente se está devolviendo. Que de hecho la gente ya está buscando arriendos de largo plazo, porque parece que el negocio de corta estadía no es tan rentable ya por la cantidad de oferta. Entonces, claro, al final del día yo sí creo que el tema es más de la regulación por el propio mercado que por las entidades públicas. Claro, no, y hay que tener mucho tacto. Nosotros desde luego como organización defendemos los intereses de la industria en términos generales y de todos los actores de la industria. Esa industria tiene actores desde una persona que alquila parcialmente, como lo dice la 2068, que es la Ley Nacional de Turismo, parcialmente un espacio, es decir, alquila una habitación dentro de su lugar de residencia, y eso está permitido bajo la ley y se llama vivienda turística, parcial o totalmente su espacio. Entonces, cuando generamos esas limitantes en la propiedad horizontal, le estamos generando un bloqueo o una dificultad para el desarrollo de la actividad a un sector que es el sector de los individuos, un sector de los pequeñitos. Claro, abrimos unas grandes oportunidades a constructores, que me parece muy bien, y hacemos parte de este gran ecosistema, pero si no se toman las decisiones adecuadas, pienso que habría un desequilibrio. Y en ciudades, digamos, como el caso de Medellín, que el 85% de los registros nacionales de turismo enfocados a alojamientos son de vivienda turística, imagínate la caída que tendría. Sería hasta irresponsable tomar una determinación de ese tipo. Entonces, pienso que hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo con esto. A mí algo que me parece lindo de la vivienda turística es que le da la oportunidad de ser partícipes de las utilidades del negocio del turismo y del negocio del alojamiento, desde una persona que tiene una segunda vivienda o tiene una habitación disponible dentro de su espacio hasta grandes constructoras. De acuerdo. ¿No? Yo ahí la diferencia grande que veo es, yo sí creo en la libre empresa y creo en la libre competencia. El Airbnb llevó el modelo de Uber a la hotelería. Tú puedes manejar tu carro y prestar servicios de transporte desde tu carro, y puedes hacer lo mismo con tu habitación o con tu apartamento a través de Airbnb. Ahora, ya es un tema de gusto. Claro, total. Yo pues, no me veo manejando Uber, ni me veo operando una unidad. Sí. Mi modelo es un modelo mucho más empresarial. Entonces, a mí, para que me funcione, necesito volumen. Yo necesito 100 unidades, un edificio completo, monopolización. Pero ninguna de las dos debería ser ilegal, y ninguna de las dos, desde luego, se debería impedir. Ahora, va a haber una discusión a futuro, y va a ser la discusión del inversionista o del dueño de la propiedad, que va a decir: yo qué modelo quiero. Lo quiero autooperar, aceptando todos los chicharrones que trae eso, porque eso es casi como autoempleo, como el autoempleo que sucede en Uber. Uno maneja el carro, le toca cambiar el aceite, poner la llanta. En el caso de
del hospedaje, pues tienes que tender las camas, manejar la niña del aseo, pagar los prediales, si hay un problema con una tubería, solucionarlo, recibir la llamada a las 12 de la noche, etcétera. O quieres el modelo pasivo. Y el modelo pasivo es tener un operador, que yo creo que tus mayores afiliados son todos esos operadores que le prestan servicios a terceros de administración de propiedades. Claro, tenemos un grueso de operadores muy representativos de la industria dentro de nuestros afiliados, pero estoy de acuerdo contigo, pienso que todos los actores son importantes en este ecosistema. Claramente en proyectos nuevos, cuando hay multiplicidad de operadores, casi todo termina derivando en una guerra de precios, ¿sí? Y en un poco de desorganización. Entonces tiene sus ventajas tener un operador exclusivo. También el tema de los ingresos pasivos para los inversionistas es magnífico. Magnífico pensar en hacer una inversión y no voy a preocuparme nada, ¿sí? Yo te voy a decir, esa es una industria muy joven. Y Sí. como es una industria muy joven, hay miles de jugadores. Pero yo creo que en la medida que la industria se vaya consolidando, muchos de esos operadores van a morir. Claro. Yo creo que el modelo individual va a ir disminuyendo, porque realmente sí existen ventajas en ser un operador grande y en la monopolización de propiedades. Claro. Cuando uno encuentra esos edificios donde hay muchos carteles o muchos anuncios a través de las OTAs o como sea, pues la realidad es que eso no es eficiente, porque la competencia son ellos mismos, se están matando entre ellos mismos, no hay economías de escala y al final no hay esa capacidad de hacer marketing que pueden hacer los grandes, de crear comunidad, de crear experiencias, de tener fondos de reposición. O sea, yo creo que al igual que en todo negocio, al final ser grande es una ventaja. No, sin lugar a dudas. Aparte tú ves los proyectos nuevos que han sido diseñados de principio a fin para esta industria y tienen unos espacios increíbles, que han pensado en todo y en unas condiciones estructurales de las copropiedades. Entre esos, pues claramente un edificio que se enfoca a rentas cortas o vivienda turística produce muchos más residuos que un edificio residencial. Entonces eso tiene que tener unas ciertas condiciones para que se dé esto, ¿no? Pero igual no lo llevo al punto de que empecemos a restringir. En algún momento, hablando como de ese recelo hotelero y también mencionando ese evento donde estuvimos presentes ayer, decían, no, es que necesitamos que les exijan lo mismo que a nosotros. Entonces yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué nos van a exigir lo mismo que a ti si tú eres diferente a mí? Sí, somos dos actividades afines pero diferentes y adicionales un recelo. Como yo siempre soy muy de analogías y ponía la analogía, es como si los gimnasios tradicionales se sintieran recelosos con los centros de CrossFit, que ponen a las personas con una inversión bajita de un local, llantas de carro y los ponen a trotar en la manzana. Entonces pensar que a ellos el consumidor les exige lo mismo que a nosotros, no, son dos modelos diferentes. Hay todas condiciones de operadores, sí. Y ahí sí hay cosas que hay que ser claro. Si usted tiene una actividad económica, debería llevar una contabilidad y debería pagar unos impuestos. Sí, lugar a dudas, y eso hace parte de nuestras obligaciones como vivienda turística. No tan claro en los operadores chiquitos, pero una empresa como la nuestra que opera de manera masiva está pagando impuestos como industria y comercio, impuesto de renta, absolutamente, somos completamente formales. Claro, ahí mencionas algo súper importante y que esta industria necesita profesionalización y hay un desconocimiento absoluto de muchas cosas, entre esos tributarios. La gente no sabe que se hace responsable de IVA inmediatamente tiene 2 registros nacionales de turismo. Y hay muchas personas que tienen 2 registros nacionales de turismo y no facturan el IVA. ¿Y por qué se da eso? Porque no lo quieren pagar, porque es una política del no cumplimiento de las normas. No, a veces no es eso. En algunos casos sí, es desconocimiento. Nosotros estamos trabajando de la mano, o vamos a iniciar el trabajo de la mano con Fontur para llegar con formación a estos prestadores de servicios turísticos, no solo en términos normativos, sino en términos tributarios, porque no saben cuáles son sus obligaciones, no saben que hay que hacer unos aportes trimestrales a Fontur, sacan un registro nacional de turismo y piensan que es como un RUT que nunca hay que renovarlo, y pues esto no es así, tienen que hacer unos aportes trimestrales, tienen que cumplir con una serie de obligaciones, pero entonces acá hemos identificado que el tema no es falta de voluntad, sino desconocimiento. Pero ahí sí tienen un punto los hoteleros, o sea, falta la profesionalización de un sector, que los hoteleros están completamente profesionalizados en lo que hacen. Claro, no, eso hay que reconocerlo y nosotros como vivienda turística, siempre lo menciono, tenemos que aprender mucho del sector hotelero. Tenemos que aprender mucho del sector hotelero para llegar a unos niveles, unos estándares interesantes. Yo la verdad creo que es que son como lo mismo. Uh-huh. O sea, pues, es alojamiento. Sí, o sea, ¿será que
tengo una visión muy liberal de las cosas, pero para mí es lo mismo y oye, Sí. yo estoy en ambos negocios, o sea, Claro. para mí es indiferente. Y en ambos estoy copiando cosas de un lado y del otro. Sí, no, sin lugar a dudas, pero no podemos tener una regulación universal en los modelos de alojamiento que existen actualmente, porque cada vez salen más modelos de alojamiento. Digamos, imagínense aplicar la regulación hotelera urbana a un glamping. Sería inviable tener glamping. ¿Sí? Sería totalmente inviable. Hacer exigencias a estos espacios que están vinculados con escenarios de naturaleza y demás sería totalmente inviable, y lo que generaríamos nuevamente... ¿Pero qué restricciones ves inviable? Perdón, poneme un ejemplo. Digamos, el manejo del tema de piscinas o temas de zonas húmedas, el manejo de rutas de evacuación, una serie de elementos y exigencias que se le hacen a los hoteles, que en este caso, ¿sí?, de los glampings, pues es muy difícil aplicarlo, ¿no? Es muy difícil aplicarlo. Estas discusiones las tuvimos en algún momento con algún funcionario de Cotelco. Él nos decía, no, es que yo no entiendo cómo los glampings tienen esos jacuzzis naturales, donde hay manejo fitosanitario. Pues eso es como meterse en un río de la mano con la naturaleza. Un río no está vinculado a químicos como el cloro o demás, sino es ese contacto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque lo rico Sí. de eso es eso. Lo rico de eso es eso, es decir, precisamente. Sí, esa es la experiencia. Exacto, esa es la experiencia. Entonces, pienso que no todas las normas deben aplicar para todos. El caso de la vivienda turística, si aplican todas las normas del sector hotelero, pues sería totalmente inviable, a menos de que generáramos infraestructuras de principio a fin enfocadas a esto. ¿Sí? Yo digo, para los hoteleros realmente, con este crecimiento que ha habido de esta industria, lo que hay es una oportunidad. Yo pienso que cada vez debería haber más personas como tú, como Transurbanos, que tiene un mix de las dos cosas, vivienda turística y hotelero, porque acá lo que hay es oportunidades. Entonces, en vez de ver una oportunidad, miro cómo restringo esto, que esto es imparable, esto no es Airbnb, esto es una industria que se llama la industria de las rentas cortas y vacacionales, que cada vez tiene más actores desde la óptica de las OTAs, que cada vez tiene más consumidores, porque esto no solo es el crecimiento de la oferta, es el crecimiento de la demanda, ¿sí? Es el crecimiento de la demanda. En este momento, a nivel internacional, somos el 15% del alojamiento, y esto sigue creciendo. Tal vez esto es una oferta complementaria, los hoteles no van a desaparecer, y esta oferta no solo aplica... No, y depende muchísimo del consumidor, uno Exacto. lo ve. Nosotros tenemos ciertos productos que así los pongamos en Airbnb, no se demandan por Airbnb, los demandan a través de Booking y Expedia, que es 100% hotelero. Exacto, 100% hotelero, pero bueno, también ahí analizamos otros... Y yo te digo otra cosa, yo soy uno que jamás busca en Airbnb. Okay. Pues sí, me imagino que si hay... ¿Cuántos años tienes? 43. Ah, ya no eres millennial. No, de acuerdo. Estamos cerquita, pero arranca el servicio, y es que hay perfiles distintos. Generalmente la experiencia de Airbnb no incluye aseo diario y cambio de sábanas. No incluye eso, y aparte no solo... Son servicios muy simplificados. Sí. Y yo pues cuando voy a un sitio quiero tener resuelto absolutamente todo. Entonces y es también diferentes. el motivo de tu viaje. Si yo viajo por 3 días y es de negocios, a mí que me resuelvan todo. ¿Sí? Que me den el desayuno. Si paga la empresa, que pague hotel y no sí, Airbnb. Exacto, entonces también es el escenario del motivo del viaje, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, y eso a mí me encanta mencionarlo, y es que Airbnb es una OTA, es un canal de comercialización de alojamiento. De acuerdo, yo vendo hoteles a través de Airbnb. Exacto, a eso iba. Y es un porcentaje importante, puede ser el 20% de la facturación viene de una OTA como Airbnb. Airbnb también comercializa hoteles. Entonces, realmente Airbnb como compañía no es el gran enemigo del sector hotelero, no, antes ha brindado oportunidades al sector hotelero. Es también el caso de las rentas cortas o la vivienda turística, una oferta complementaria. Entonces son transformaciones que debemos asimilar, las debemos investigar, estudiar un poco, y no asociarlas con cosas terribles, porque pues todo se puede asociar bajo la opinión personal y no las cifras con cosas terribles. Yo también podría decir, como ayer me pareció el colmo, el representante del sector hotelero en este evento, que dijo que a él lo habían invitado a un edificio de rentas cortas y había subido al último piso y había visto salir a una menor de edad desnuda y a un señor extranjero desnudo. Esto es simplemente la opinión de él, y es como generar la política del terror y del miedo, porque entonces yo podría decir que en la cadena hotelera más importante del mundo solo se consume drogas porque el baterista de Foo Fighters murió ahí de una sobredosis, y sería un análisis bastante obtuso, ¿sí? Entonces hay que irnos a las cifras. No, ¿sí? En ese caso particular, sí, sería absurdo que un hotelero en la ciudad de Medellín diga que no le entran
que no le entra una prostituta. Sí, no. Estoy seguro que a los hoteles de él entran todos los días. Todos los días. Todos los días, porque... Pues, y ahí abriríamos otros debates que no quiero entrar a tener, porque y es que el trabajo sexual es legal. Sí, ahí, no, y al final del día no hay como preguntarle, pues, ¿usted qué es? Sí. O sea, es mayor de edad, ¿sí eso, o no? Claro, Ya. listo. Usted no puede preguntar algo más porque se puede convertir en un delito. De acuerdo. Usted no puede cuestionar, decir ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que comprenderlo y creo que... Ahora, yo sí creo que como empresarios del alojamiento, ya sea hotelería, Airbnb, tenemos una responsabilidad. Muy grande. Entonces, el tema de menores de edad es riguroso, que ahí sí tienen ciertas ventajas en muchos casos los hoteles por el solo hecho de tener una recepción. Tener un personal preparado, capacitado, que habla con la policía de turismo, etcétera, que no en todos los edificios que están prestando servicio de alojamiento se dan las condiciones, porque hay hasta edificios donde ni siquiera existe portería. Entonces, pero al final del día termina en cuáles son los empresarios que están detrás de esto. Son empresarios que están buscando su profesionalización o no, qué buenas prácticas tienen, y como en todo negocio va a haber unos que cumplen y otros que no cumplen, porque estoy seguro que también en la hotelería pasa, va a haber unos irresponsables que venden su nicho como el nicho de la droga y el sexo, o sea, depende de quién está a cargo de. Claro, y es responsabilidad de las autoridades llegar a determinar cuáles son esas personas, esas compañías, esos individuos que no están cumpliendo y exigirles el cumplimiento. Ese es un punto fundamental. Hoy en la ciudad de Medellín una de las grandes amenazas es que dicen que el turismo trae muchas cosas negativas. Yo creo que las cosas negativas son el resultado de la falta de autoridad que existe, o sea, control urbano. Hay una falta de ejecución policial. ¿Cuántos policías de turismo hay en la ciudad? ¿Por qué hay tanto microtráfico? ¿Por qué la escopolamina es tan común? O sea, y eso no lo controlamos nosotros como prestadores de servicios de alojamiento, es imposible. No, y es que acá tenemos un reto y es todos esos elementos que han mencionado, pero acá se han encargado, es decir, porque son los mismos actores de esta industria que se han encargado de repente de satanizar a algunos viajeros o algunos turistas. Y acá hay un tema dramático con el turismo internacional o el turismo receptivo, y es la escopolamina. Esto ha llegado a unos niveles que puede dañar todo el trabajo que han hecho destinos como Medellín durante más de 20 años para tener estos resultados. ¿Por medio de qué? De todos esos foros donde el turista internacional se conecta a analizar el destino y ve que están escopolaminando, cuidado, hay que Entonces, eso es algo dramático. ¿Y cuáles son las acciones de las autoridades en ese sentido? ¿Cómo mitigamos esto? A mí me preocupa muchísimo eso. El riesgo principal de la industria del turismo y el hospedaje es la seguridad. Sin lugar a dudas. Y sentimos a Medellín sin control alguno. O sea, de verdad, el tema de escopolamina en las zonas turísticas es impresionante. Es impresionante. El tema del cosquilleo es impresionante. Y tristemente estamos copiando los malos ejemplos de otras ciudades. Entonces, en algún momento se volvió muy viral el abuso al turismo en ciertas zonas de Cartagena, Playa Blanca, en La Boquilla, etcétera, cómo atracaban a los turistas en cualquier cuenta. Hombre, está pasando lo mismo en Medellín, en la calle 10. Coger un taxi en la calle 10 de noche es una sorpresa sobre la tarifa. Y pasa lo mismo que con los taxis en Cartagena. Estuve en Cartagena hace 2-3 meses y por el mismo recorrido que lo hice por una semana, que era del Hilton a la Ciudad Vieja, pagué desde 12.000 pesos hasta 30.000 pesos. Dependía del taxista y de la cara de marrano que me veía. Y como iba con la familia, no me ponía a alegar. Pero abusan del turista. No, sin lugar a dudas, y creo que eso es una característica muy sana que tenía Medellín, y es que cuando uno viajaba haciendo turismo local a Medellín, yo soy santanderiano y venía a Medellín a disfrutar porque me era una ciudad increíble, uno se sentía muy tranquilo con los taxis, uno se sentía muy tranquilo en los comercios por los cobros, porque eran los cobros justos. Pero si vamos a empezar a implementar esos malos hábitos que lo que hacen, en vez de atraer al turista, de espantar al turista, pues estamos muy mal, porque este boom, que me parece supremamente positivo, no va a durar lo que queremos que dure y no va a seguir creciendo como queremos que crezca. De acuerdo. Vea, Sojos viene con una feria. ¿Cuándo es la feria? ¿Es en Medellín? La feria es el 11 y 12 de octubre, Plaza Mayor, Medellín, se llama Expo Host. ¿Qué pretendemos con esta feria? Y aquí valga mencionar varios elementos.
Nosotros en Colombia, en cifras de la industria de las rentas cortas y vacacionales, somos el tercer país de Latinoamérica, después de México y Brasil, ¿sí? Entonces tenemos un rol muy importante en Sudamérica, ¿sí? Y es que como habla hispana, tenemos el liderazgo de aquí hacia abajo de todos los países, ¿sí? Uno, por el desarrollo de la industria, no solo las cifras, el desarrollo, la profesionalización que tenemos, no las tienen algunos otros países, ¿sí? Aparte nuestra ubicación, estrategia y aparte un reconocimiento de nosotros como asociación a estos logros increíbles que ha tenido la ciudad de Medellín, ¿sí? Entonces decidimos hacer la Expo House, que es el encuentro de la industria a nivel Sudamérica, la primera feria de rentas cortas y vacacionales en Sudamérica, que va a articular todo el ecosistema de la industria. Tenemos uno de los grandes logros de este evento, son los panelistas. Vamos a tener a Roberto Rizo Patrón, que es representante de Airbnb, una de las otras más importantes para nosotros como industria. Vamos a tener a Rodrigo Sánchez Ríos de la House, entonces vamos a tener el sector PropTech e inmobiliario, vamos a tener al viceministro de Turismo, entre otros invitados de más de 12 países, ¿sí? 45 panelistas, es un evento increíble, lo hemos hecho con mucho esfuerzo. ¿Es en Plaza ¿sí? Mayor? Plaza Mayor, Pabellón Blanco. Hoy ya está lleno el pabellón. Quedan algunos espacios, valga la pena mencionar también, es un evento aliado del Congreso Iberoamericano de Destinos Turísticos Inteligentes. Como tú sabes, Medellín fue catalogado como destino turístico inteligente y el 9, 10 y 11 hay el Congreso Iberoamericano de Destinos Turísticos Inteligentes. Entonces, esto que se vuelve una gran semana del turismo de la mano con la tecnología para Medellín. Que esto se esté dando acá me parece maravilloso, me parece totalmente merecido para la ciudad. Perfecto. Por aquí teníamos varias preguntas, pues hemos tocado muchas de las preguntas. ¿Qué está haciendo la diferencia en Medellín? O sea, yo siento que Medellín hoy es de los líderes, o por lo menos viene con unas tasas de crecimiento que superamos a Cartagena. No sé si ese mismo liderazgo lo tenemos en América Latina. Tú que de pronto estás viendo más información de toda América Latina. Hay muchos elementos de análisis. Sí. El liderazgo lo tiene, sin lugar a dudas. Creo que Medellín, en varios aspectos, no en todos, ¿sí? Ha superado destinos tan fuertes como Buenos Aires, ¿sí? En muchos aspectos, y eso es mucho decir. Pero Buenos Aires ¿sí? es una ciudad que está recibiendo que alrededor de 4 millones de viajeros de todas formas. Exacto, de todas formas. Todavía nos falta mucho. En ese elemento, Buenos Aires está superior a Medellín, por decirlo así, pero en otros elementos estamos superando a Buenos Aires. ¿Y cuál ha sido esa razón o ese potencial de la ciudad? Uno, sin lugar a dudas, creo que el espíritu emprendedor y la claridad en los negocios que tiene culturalmente el paisa. Sí, eso sin lugar a dudas hay que reconocerlo, y yo en todos los escenarios donde me reúno, en la Cámara de Comercio, en la Subsecretaría de Turismo, en todo lado, yo digo, es que este modelo hay que replicarlo en otras ciudades, y tiene que ir Medellín como ciudad y todos estos actores que han logrado esto a enseñarle a las demás ciudades, Bucaramanga, Barranquilla, que está surgiendo ahorita en este sentido, entre otras, y no solo a nivel Colombia, a nivel Suramérica y, ¿por qué no?, a nivel Latinoamérica. Hay otro elemento contundente y fundamental, y eso precisamente fue un estudio que hizo la Subsecretaría de Turismo en Medellín, y es que la principal razón para la toma de la decisión de optar por Medellín como destino a visitar es la calidez del país. Es la principal razón, según una investigación. Pero sabes que yo creo que nosotros fallamos en servicio. Sí. Me da la impresión que el mejor servicio de América Latina es México. México, ok. O sea, de verdad siento que allá desde el mesero hasta los botones o el que sea, tienen una vocación de servicio y son profesionales del servicio. Yo creo que nosotros tenemos, esto es una industria emergente. Sí, sin lugar a dudas. Hay que empezar a capacitar, o sea, hoy tener hosts preparados con el idioma, con esa capacidad comercial, creo que hay déficit, hay que prepararlos. Y pasa en muchas, como de los segmentos asociados al entretenimiento y a esto. Entonces, contar hoy meseros profesionales es difícil, bartender profesional es difícil. O sea, yo creo que ahí hay un reto todavía importante. No, y hay un reto importante, y aparte creo que la gran mayoría de esos puestos no los están asumiendo personas de la ciudad, sino migrantes. Entonces también ahí hay otro reto, porque entonces juegan un rol también importante. Yo no pienso que eso esté bien, porque están llegando a trabajar y a desarrollar algunas actividades bien interesantes. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo damos formación? Y yo pienso que eso se tiene que desprender desde el gobierno, desde lo privado, desde las asociaciones,
¿sí? Desde las organizaciones de ánimo de lucro, pues, para lograr llegar a esos puntos. Pero yo me refiero a la calidez no solo en el servicio, sino en esa esencia de la gente que es impresionante. ¿Sí? Ve una pregunta, ¿los operadores más grandes en Colombia dónde están? En Medellín. De vivienda turística. Los operadores más grandes en este momento, creo que sí, bueno, eso es como... ¿Hay datos del tamaño en la industria o no? No, lo que pasa, los operadores más grandes, creo que uno de los más grandes, que no siempre es más grande, es el que más factura, ¿no? Esta industria tiene esa particularidad. Claramente. Y uno puede tener productos de muy poca unidad, pero de muchísimo valor. Exacto, de muchísimo valor, pero pienso que los operadores más grandes están entre Medellín y Bogotá. ¿Sí? ¿Un operador grande está facturando cuánto mensualmente? Un operador grande está facturando al año $2 millones por el canal Airbnb. Está facturando $2 millones al año por Airbnb. 2 millones, esa es la facturación bruta, eso no es la... Exacto, la facturación bruta, y ahí saque todos los costos operativos, saque la comisión de la OTA, saque todo, y ahí deducimos lo que le queda realmente al operador, que pueden ser... Poquito. Sí, no es mucho. Entonces... ¿Y cuál es el más grande en Colombia, sabes? Hay otro elemento, ¿no? Pues no me gusta mencionar porque ahí empiezo a medirlos y se ponen recelosos conmigo. Okay. Pero hay varios, ¿no? Hay varios muy grandes. Yo creo que estoy muy grande entonces. Sí. hay varios muy grandes, y acá hay otro elemento, ¿no? Y hay un elemento importante, y es el siguiente. Nosotros, y eso es lo que hay que trabajar y a donde debemos apuntar, nosotros a nivel Latinoamérica o a nivel Suramérica no somos los que más facturamos, somos los que tenemos el mayor número de listings, pero hay países o destinos mucho más pequeños con mayor facturación que nosotros. Por ejemplo. Entonces, Puerto Rico, ¿sí? Tiene mucho mayor facturación que nosotros, entonces ahí nos vemos como que, hey, esto tiene que ir hacia arriba en la tarifa, y tenemos que traer cada vez viajeros o turistas con mayor poder adquisitivo. Sí, porque tenemos un reto también de cara a ello. Acá la oportunidad es gigantesca. Es que uno tener Miami a 3 horas y media, esto es para llenarlo de gringos y cobrar $350 la noche. Pues, o sea. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En el caso de Bogotá, yo me asombro, hay unos espacios a precio de 140.000 pesos noche impresionantes, donde yo digo, esta tarifa es muy baja para la calidad del espacio. Es impresionante la situación de Bogotá, hay tanta competencia. Sí. Y los operadores allá sí compiten por precio. O sea, aquí me da la impresión que acá se busca más la experiencia. No, sin lugar a dudas, y acá sí vale la pena mencionar, y por eso es parte de la razón de ser como asociación tener una presencia interesante en Medellín, no solo porque tenemos un grueso de nuestros asociados en la ciudad, sino que es que el mensaje es que hay que aprender de lo que ha sucedido acá. En el caso de Bogotá es una ciudad que tiene muchas cosas interesantes, y como destino no ha sido explotada porque no ha habido ninguna de las alcaldías o ninguna intención gubernamental por impulsar esto. Bogotá está totalmente... Bogotá? ¿Conoces bien Bogotá? Muy bien, esa parte, ese centro histórico de Bogotá... Es increíble. Es impresionante, o sea, impresionante. Hay ciertas esquinas donde uno se para y uno se dice, ¿en qué país estoy? O sea, sí. Ahora, ¿es una cosa de día? Es otra cosa de noche. Sin otra cosa de noche. Y la pandemia lo afectó mucho en términos de seguridad. Sí, pero uno se pone a ver el centro histórico de Bogotá, centro histórico de Cartagena, y uno dice, ¿qué ven en Medellín? O sea, sí. Pues yo creo que el centro histórico en Medellín no existe, creo que hay 3 edificios o 4 edificios históricos. El Hotel Nutivar. Para adelante no hay nada. Y no se puede ir ni de día ni de noche, que es el problema, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, yo creo que en Medellín tiene muchas cosas muy interesantes. El tema gastronómico que ha evolucionado de una forma alucinante. No, Medellín tiene muchas cosas que la han hecho muy poderosa. Claro. La cultura metro, Ruta N, total. Las compañías que nacen en Medellín y arrancan su proceso de internacionalización a partir de Medellín. Temas culturales como el tema musical. O sea, Medellín tiene muchas ventajas, pero también encuentra uno fortalezas importantes en ciudades como Bogotá, como Cartagena. Claro. Santa Marta para el ecoturismo debería ser la ciudad, o sea, toda esa sierra debería ser glamping. Sí, claro, es impresionante. Es una locura impresionante. Los paisajes, la naturaleza, la cantidad de micos, de culebras, de todo lo que hay allá. Pues es el nuevo lujo, la oportunidad es infinita. Sí, no, sin lugar a dudas. Pienso que
que para estos destinos hay unos retos, bueno, para Medellín también, pero para todos estos destinos hay un reto supremamente grande. ¿Cómo está el gobierno respecto a la industria? Bueno, ¿Quiere regular o quiere dar libertad? No, en el caso de la vivienda turística, yo pienso que la visión gubernamental es no generar más barreras, ¿sí? Y al contrario, potencializarla. O sea, hay un buen ambiente. Hay un muy buen ambiente. ¿Qué pienso yo? Que estábamos un poco críticos con el tema del impulso de Colombia como destino, pues del país completo, pero hace una semana y media salió la campaña de la mano con el MINCID, con el Viceministerio y ProColombia de promoción de Colombia como destino, y ya es una campaña que yo soy publicista y desde mi óptica ya pienso fue asertiva y está bien elaborada. ¿Sí? Sabes que la mejor campaña que debería hacer este país es decir, acaba la seguridad. No, sin lugar a dudas. Ese es el reto más grande. Ese es el reto la grande. Seguridad y nosotros, pienso que la seguridad y también que aprendamos a hablar bien de nosotros también. Sí. Eso es otro elemento. Es decir, yo me reúno de manera permanente con empresarios de la industria a nivel internacional y dicen, venga, Colombia es un lugar alucinante, hermano, pero yo no entiendo cómo en España lo que sale son programas como Séptimo Día mostrando cómo roban, cómo escopolaminan, cómo matan, cuando deberíamos mostrar la belleza de nuestro país afuera, ¿sí? Y sabes que lo que pasa es que es el amarillismo de las noticias que vende mucho y nos pasa a los colombianos que muchos no conocemos los destinos, entonces no sabemos de qué regiones estamos hablando. Sí, sí. Mire, por ejemplo, en Antioquia los pueblos que existen y los paisajes y los cambios térmicos que se dan en cuestión de 2 horas estás en tierra caliente, los ríos que aparecen, la diversidad de paisajes, de fauna, de flora, o sea, hay muchas cosas muy positivas. Yo veo un pueblo como Jardín y digo, esto no puede ser más bonito, no puede ser más especial. Sí nos toca hacer mucho mejor marketing de destino que lo que estamos haciendo hoy en día. No, sin lugar a Pero dudas. tenemos que dar las condiciones para que la empresa, para que la libre empresa crezca, para que tengamos estabilidad jurídica. Hay que dar condiciones para el turista, temas de seguridad fundamental. Claro, hay que ponerse en la tarea y es un trabajo mancomunado. Yo estoy muy optimista realmente con el crecimiento y con el desarrollo que se va a dar en Colombia de la mano con el turismo. Espero que el gobierno cada vez se sintonice más con esa intención y con esa oportunidad. Yo creo y tengo fe, ojalá más adelante no nos estemos equivocando, porque pues acá esto es un beneficio para todos. ¿Sí? Perfecto. Juan, hermano, ese era el tema. Muchísimas gracias, magnífico. Hombre, y por Qué buena esta acompañarnos y invitación. por hablar de todos estos temas. Mil gracias. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.